Bueno, este es el cuento de la víbora de acero. En idioma guaraní sería Boi y Yacero. Esto ocurrió en los montes adentro, donde viven aún los guaraní en época de carnaval o de arete guasu. En esos tiempos, para el convite o preparar los alimentos para las visitas, los hombres se reunían y partían hacia el monte para buscar los alimentos que le daban la naturaleza. Cazar vendría a ser en estos términos actuales, ¿no? Pero todo con una ceremonia previa y demás. Se internaban en el monte y buscaban los alimentos, y era prácticamente una cacería que duraba 3 días, 4 días, inclusive una semana. Se internaban en el monte. Por eso es que iban varios de las comunidades, varios aborígenes, varios de los nuestros, y armaban una especie de campamento, monte adentro. En esos campamentos generalmente se quedaba uno cuidando las cosas, y los restos de los hermanos se internaban al monte. Y así se iban turnando. Siempre quedaba uno, pero se turnaban. Cada vez que llegaban, los traían los animales, los ponían en una especie de troje o un lugar elevado para que no les coman los insectos, y luego partían de nuevo al monte, y siempre cuidando el campamento un hermano guaraní. Y en una de esas partidas, cuando regresaron con lo que habían cazado, se dieron con que los que habían obtenido como presa o lo ya cazado, no estaban los animales, hasta inclusive no estaba el hermano guaraní que estaba cuidando el campamento y lo que habían obtenido como presas. Empezaron a buscar por todos lados y no encontraron más que huesos y rastro de como que algo había visitado el campamento. Así que decidieron entre todos quedarse a hacer la guardia y no ir de cacería, para ver qué era lo que estaban produciendo ese tipo de maldad contra los hermanos. Así que hicieron guardias, cada uno se pusieron en un lugar determinado donde se pueda ver bien y estar al acecho de lo que esperaban ver. Ellos pensaban que era un jaguareté u otro tipo de animal que les gustaba justamente las carroñas o lo que ya habían obtenido como presas. Así que se pusieron ahí en diferentes puntos del lugar donde hicieron el campamento y esperaron, pero lo que no se habían... La sorpresa que le dio a ellos fue que desde el monte arriba, desde la montaña, se escuchó como un trueno en ciertos momentos del día. Pensaron que era una tormenta que se aproximaba, pero ellos no sabían que desde ese lugar, ese trueno marcaba la apertura o la salida de un enorme reptil, o mejor dicho, víbora. Una víbora que volaba. Ellos sabían ya tenían conocimientos porque los abuelos le contaban justamente de que en esos cerros, cuidando justamente los minerales, cuidando lo que los rodea, los cerros, los abuelos les contaban que existía una víbora grande y que era el dueño del sector y que cuidaba las cosas. Se le vino en la memoria de que este era el que se venía o se aproximaba hacia ellos. Y resulta ser que de verdad era la víbora
vino y se posó sobre ellos y empezó a buscar nuevamente los animales o los animales que ellos habían cazado. Y así que empezaron ellos a atacarlos con flechas, con ondas, con piedras, pero nada le hacía daño a la víbora, a este gran viborón. Y ya prácticamente estaban en desigualdad porque la víbora empezó a matar a algunos de los hermanos nuestros, los hermanos que estaban ahí en el campamento. Mató a uno, mató a otro y ya entró la desesperación entre los hermanos guaraní. No sabían cómo exterminar o cómo correr o cómo matarlo en algún caso a esta gran víbora. Hasta que de último, ya cuando estaban prácticamente, ya se sentían vencidos, sin fuerzas, ya prácticamente a merced de esta bestia, en ese momento es que resulta que se escucha el zumbido de una mosca. Los otros hermanos no le daban importancia. El zumbido se le acercaba, o la mosca se le acercaba al oído, como queriendo decir algo. Pero los hermanos, al no poder interpretar este idioma, o al tener el contacto con este insecto, es que no pudieron interpretarlo. Pero sí, uno de los hermanos pudo, justamente, ya que tenía ese don, pudo interpretar lo que le decía la mosca o el beru, decimos en guaraní. Es así que la mosca le dijo, en idioma obviamente guaraní, el lugar donde tenía el defecto esta gran víbora de acero, que era en la parte baja de su vientre. En ese lugar estaba al descubierto, que en ese lugar le podría causar el daño, hasta inclusive la muerte, a esta gran víbora. Eso es lo que le quería transmitir la mosca a los hermanos guaraní. Así que, haciendo caso a lo que le decía la mosca, él le dijo a todos los hermanos dónde estaba el defecto de esta gran víbora. Y así que todos empezaron a buscar ese lugar, ese espacio en su parte del vientre de la víbora, para causarle el daño de la muerte. Hasta que uno de los hermanos pudo asestarle con una lanza en ese sector débil de la víbora, a la cual la mosca le había avisado ya. Al asestarle un lanzazo, es que se produjo justamente la herida de muerte de esta víbora. Y fue la única herida que ellos pudieron causarle, que justamente le produjo la muerte a esta gran víbora de acero.